La floración es el cambio de desarrollo que ocurre cuando un meristema vegetativo recibe una determinada señal genética, por lo que su programa de desarrollo se ve alterado y así se convierte en un meristema reproductivo, lo que originará la formación de los componentes de la flor que ya se conocen. También se puede entender como la inducción y formación de los primordios florales. Dicha inducción se llevará a cabo por factores internos como son los hormonales y nutritivos, y también pues por factores externos o ambientales, que serían la temperatura baja y el fotoperiodo. El efecto que tiene la temperatura baja es que favorece a la floración, y este fenómeno pues se denomina vernalización, que pues es específico de la floración por el tratamiento de frío previo que tiene durante la semilla embebida o de la planta joven. Dicha vernalización no es de carácter general para todas las plantas, es más común en las plantas de día largo, pero pues sí tiene una gran potencialidad de aptitud para la floración. El fotoperiodo comprende la regulación de distintos procesos del desarrollo de la planta por la duración relativa del día y de la noche. Este fotoperiodo ordena y señala al meristema los lugares de la división celular, por lo que la luz produce un estímulo de floración en las hojas y posteriormente inicia la floración en los meristemos. En esta fase reproductiva subyace un control específico de regulación génica. De acuerdo con el fotoperiodo tenemos plantas de día corto y plantas de día largo. Las plantas de día corto necesitan un periodo de iluminación inferior al periodo de oscuridad. Por el contrario, si las horas de luz superan las horas de oscuridad, la planta simplemente no florecerá. Las plantas de día largo pues requieren un periodo de iluminación superior al periodo de oscuridad. De igual forma, si las horas de luz superan las horas de oscuridad, la planta tampoco florecerá. Pero también tenemos las plantas de día neutro, que estas no dependen del fotoperiodo, ya que no responden ahí para florecer. Durante el desarrollo reproductivo de la planta se realizan procesos químicos y biológicos como el incremento de síntesis de DNA, aumento de síntesis de proteínas, incremento de la actividad mitótica, la cual aumenta el espacio físico necesario para que tenga lugar la proliferación de los órganos de la planta. De acuerdo con el modelo ABC del desarrollo floral, los diferentes verticilos florales están determinados por la acción combinada de tres clases de reguladores. Los de clase A dirigen la formación de sépalos en el primer verticilo, mientras que estos, juntos con los de clase B, promueven el crecimiento de pétalos. La combinación de los genes de clase B con la C conlleva el desarrollo de estambres, y los de clase C por sí solos el desarrollo de carpelos en la región central de la flor. En las principales rutas florales tenemos la ruta dependiente del fotoperiodo, que se muestra de color rojo. Aquí la longitud de los días se percibe a través de un mecanismo en el que participan los fotorreceptores y el ritmo circadiano. Esto permite que la proteína CO active sus dianas FT y SOC1 solo cuando los días se alargan. En la ruta dependiente de la temperatura, que se muestra de color azul, la exposición transitoria a temperaturas próximas a la congelación, que indica que ha pasado el invierno, es necesaria para que los genes de vernalización silencien a FLC, un represor de la floración que impide que se active FT antes del invierno. El gen frígida aumenta la expresión de FLC y evita la floración. Por último tenemos la ruta dependiente de factores endógenos. Aquí LEAFI por su parte también actúa de integrador de factores endógenos, como los que determinan el estado nutricional en función de la sacarosa circulante por el flema, y otros factores endógenos de la planta mediados por el contenido de las hormonas giberalinas.
El fruto lo definiremos como el ovario de la planta fecundada y el óvulo dará lugar a las semillas. El desarrollo del fruto depende de cuestiones como el desarrollo del ovario, esto por el número de divisiones que tuvieron lugar durante su formación. Aquí la contracción del dióxido de carbono influye favorablemente sobre dicha división celular. También otra dependencia es de los acontecimientos que tienen lugar antes de la ántesis, que esta es la etapa en la cual la flor queda implantada del ovario. Por otro lado, todas estas divisiones celulares que van a tener una base genética, independientemente de esto, los reguladores de crecimiento son responsables del número de divisiones celulares, aunque el número máximo de estas está determinado. Dentro de los reguladores de crecimiento, el tamaño final del fruto dependerá fundamentalmente de una concentración adecuada de citoquininas, auxinas y etileno. Después de la fecundación de los óvulos y al mismo tiempo en que estos se van transformando en semillas, los carpelos junto con otros órganos extracarpelares sufren una serie de modificaciones que conducen a la formación del fruto. Por eso podemos definir al fruto como el ovario de la planta madura que contiene las semillas. Una vez que se alcanza la fase de ántesis, el número de divisiones celulares posteriormente cambia y así también la situación morfogenética, ya que surge otra línea de diferenciación de flor al fruto. Se reactiva por la fecundación, por la entrada de polen al tubo polínico. El resultado es que el grano de polen provocará la fecundación y mandará el estímulo que generará una nueva división celular. El tamaño del fruto dependerá de las divisiones que se provocarán en la preántesis y posántesis, como ya se ha mencionado anteriormente. El fruto después de la posántesis continuará creciendo, pero no por división, sino por elongación y expansión celular. Posteriormente, el fruto entrará en un proceso de maduración y senescencia. Aquí el regulador de crecimiento será el ácido abscísico. Cabe mencionar que no todos los frutos se desarrollan o se originan de las mismas poblaciones celulares. Pueden derivar de las diferentes partes de la flor porque la señalización afectará a las células que sean competentes, ya que la cantidad de receptores o los microambientes celulares determinados estimulan el crecimiento de forma diferencial. Por último, algunos factores medioambientales que afectan el crecimiento del fruto son la temperatura, el fotoperiodo, la disponibilidad de agua, disponibilidad de dióxido de carbono y la disponibilidad de minerales.